Cabeza alta, cabeza alta, mirando al frente. Si tenéis a Guedes, tenéis a Oyarzábal, lo sé, yo también estoy en vuestro pellejo. Ha sido un drama absoluto, pero no pasa nada. Hay que mirar al frente, cabeza alta. Quedan 7 jornadas, no nos quedamos a vivir en lo que ya ha pasado. Vamos a analizar hoy la resaca fantasy de la jornada 31 y ahora viene la 33, pero tenemos un impasse. Tenemos 10 días por delante, así que este vídeo vais a tener tiempo de verlo con tranquilidad, digerir lo que haya pasado, haya sido bueno o malo, y me parece que es el último tramo para una mínima planificación. Tenemos que ya planificar las 7 jornadas que nos quedan, especialmente en bloque la 33 y la 32, que van a venir en ese orden a la inversa, y sin perder de vista lo que acaba de pasar y algunos jugadores que vamos a hablar. Repasito de jornada, este contenido que es absolutamente premium dentro de todo el universo fantasy, ya lo sabéis de sobra, y aquí vamos a traer cada lunes la tradicional resaca de Don Quijote. Estrenamos semana, vamos con esos hypeos, los tenéis disponibles, no me engañéis, y vamos a ver si llegamos a una cifra de me gustas que a mí me haga estar motivado, a ver si los 300, yo creo que es asumible, 300 es algo a lo que podemos llegar, así que no cuesta nada, déjate el like y vamos a relanzar este vídeo, resaca fantasy tras la 31. De la mancha no, de la cancha. Bueno, pues vamos a ello, mucho que hablar, pero mucho, vamos a hablar de todo, a hacer valoración de cómo ha ido la jornada, entrar en polémicas y también hablar de recomendaciones individuales como hacemos siempre, aunque nos alarguemos, es un contenido que mucho agradecéis que se alargue. Así que espero serviros de acompañamiento en el próximo rato. Y empezar hablando del Madrid, que siempre es uno de los equipos que más cosas nos deja. Partido de viernes, nos pilla ya un poco lejos, pero obviamente fue un partido con consecuencias. Empate a 1 del Madrid, que sigue perdiendo comba respecto a la Liga, totalmente el Madrid entregado, y ya es una cuenta atrás para que el Barça, que aprovechó este tropiezo y se coloca más 9, sea matemáticamente campeón. Quedan 21 puntos en disputa, 9 de renta, un clásico por delante. El Barça es campeón, solo falta que lo certifique, y eso nos abre ahora mismo una disyuntiva, que es la que muchos tenéis en el Donkey Mercato Express, ya la abordé. ¿Qué hacemos con los jugadores de calibre más alto de Madrid y Barça? Son jugadores con mucho asterisco. Por ahora tengo que ser prudente. Vamos a esperar a la Champions. Si el Madrid queda eliminado, es un escenario. Si el Madrid pasa de ronda, es otro escenario. Con el Barça es absolutamente lo mismo. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Si el Madrid pasa de ronda, los jugadores del Madrid, los más caros en Liga, pasaría. Si el Madrid hace la marcha de remontar en Múnich, creo que los Bellingham, Mbappé, Vinicius no nos van a rentar, porque el Madrid, la Liga, la va a dar por perdida y se va a centrar en ese único objetivo, que es lo único que le mantendría con un hilo de vida para evitar el nadaplete, ¿vale? Que es una palabra que si acaba sucediendo se va a repetir mucho. El Barça me parece que es lo mismo. Si el Barça remonta contra el Atlético de Madrid, habrá más riesgo de rotación, aunque hemos visto a Flick que quiere asegurar la Liga, pero luego hablaré por qué creo que el Barça rotó menos esta semana, que era dada para rotaciones. Pero si por lo que sea, Barça, Madrid, ambos o alguno de ellos es eliminado, creo que ese equipo se va a centrar en la Liga hasta que ya esté matemáticamente resuelta. Si el Barça queda eliminado, solo le queda la Liga, querrá sacarlo cuanto antes, hacer la mayor sangre posible, y todavía tendremos que estirar el chicle con los jugadores del Barça, porque creo que habría que dar una repetición y ya rotarían cuando ya matemáticamente esté todo sentenciado. Entonces por ahí paciencia. Y con el Madrid lo mismo. Creo que en las siguientes jornadas, aunque sea por vergüenza torera, el Madrid seguiría alineando jugadores. Luego tenemos los alicientes individuales, los Pichichis, los Zarras, que tenemos a jugadores como Lamine, como Mbappé, como Ferran Torres, que están inmiscuidos en ese tipo de premios. Que es verdad que ahora es una pedrea y suenan a secundarios. Luego es verdad que está el otro punto de vista, que es el del Mundial. Puede haber alguna lesión muscular, jugadores que estén con dudas, que no arriesguen su físico, y luego también el rendimiento se puede resentir porque ya no van a poner toda la carne en el asador, seguramente se enfrenten contra otros equipos que se jueguen mucho y sobre todo en partidos a domicilio Madrid y Barça dejen de ser menos recomendables a nivel global. Eso puede suceder, creo que todavía es prematuro cualquier escenario, sé que son las preguntas que estáis planteando. Yo por ahora mantendría los Mbappé, que lo tenéis aquí en mantener, sé que viene horrible, la racha es tremenda, algunos habréis perdido Liga Fantasy por mantener a Mbappé. Yo, cuando pasó todo lo de la rodilla, ya fui escéptico, dije que había un momento en el que había que tomar una decisión, que era difícil de tomar. Los que lo vendríais en ese momento creo que os quitasteis un peso de encima. Y es verdad que Mbappé tendrá sus buenas jornadas, pero
ahora mismo llevarlo sobre tus espaldas conlleva seguramente malas jornadas sucesivas y eso te está poniendo en una situación compleja en tu Liga Fantasy. Pero lo seguirá manteniendo. Lo mismo con Vinicius. Con Jude es una compra porque aunque no hizo un partido rango top star como le calibrábamos, pero es el jugador que vuelve de lesión y que además te trae coger ritmo competitivo, sí que podremos hacer alguna venta en el Madrid en los laterales, porque se quedaron fuera de la convocatoria Carreras y Arnold, rindió a un nivel decente Carvajal, tienes a Fran García que también cumple, tienes a Mendy ya recuperado, va a ser difícil ir sabiendo quién va jugando, entonces mejor quitarnos de líos y casi lo podemos extrapolar a los centrales. Asencio y Militao dieron descanso a Rudiger y Hausen, va a ser difícil ir sabiendo quién va entrando en esa posición. Un posible Choyo Praín, creo que fue el mejor del partido, el que más ocasiones generó, un jugador creativo, es un jugador a bajo precio, es un jugador que con Arbeloa hemos visto una versión bastante constante y bastante interesante. Creo que mezcla bien con estos jugadores. Meter un Brahim por ahí de por medio me parece sumamente interesante. Creo que nos puede dar buenas puntuaciones en la recta final. Es verdad que nunca nos va a acabar de asegurar la titularidad, pero nos podemos encontrar un Brahim titular muchas veces de forma inesperada. Vamos al siguiente, al Girona, y os hablo de la polémica del tema Mbappé. Porque me parece que no podemos pasarla de perfil porque es una sección en la que siempre nos mojamos. El Girona hizo un partido, el que yo me temía, el que os dije en los tips, el Girona va a salir a defenderse. El Girona ha aprendido a cómo jugar estos partidos para tener opciones de puntuar. De hecho, está puntuando. El Madrid ha puntuado contra el Madrid en los dos partidos. El Madrid ha perdido ligas por dejarse puntos contra equipos como el Girona. Se dejó 2 en la ida y se ha dejado 2 en la vuelta. El Barça también se dejó 3 contra el Girona y estuvo a punto de dejarse alguno más si Araujo no marca. El Girona de los 4 partidos contra Madrid y Barça ha puntuado en 3 y ha estado a punto de puntuar en los 4. Eso quiere decir que el Girona en ese sentido se ha hecho adulto, ha sabido competir. Ya no va a tumba abierta, ya no va a querer controlar. Asume un rol de equipo inferior y, aunque eso sea un Girona que ofensivamente le vimos muy lejos de lo que pueden dar, defensivamente sí que supieron protegerse y más contra un Madrid que sabemos que le cuesta romper y doblegar bloques bajos, sea el que sea el equipo que tiene delante. Vimos a Gazzaniga, que siempre es un jugador con dobleces, es un portero que viene muy bien, por eso traigo en compra, la puntuación habla por sí misma, la secuencia de puntuación es más de lo mismo, el Girona está encajando poco, solo un gol encajado entre la secuencia Villarreal y Real Madrid. Yo de hecho en alguna liga vendía a Gazzaniga pensando en el calendario, pensaba que iba a encajar mucho más goles, solo ha encajado 1 contra 2 equipos que tienen mucha pólvora y eso habla muy bien de Gazzaniga. Está parando mucho porque es un portero que está interviniendo, no es que el Girona esté evitando que los equipos rivales disparen a puerta, pero es que eso está haciendo que Gazzaniga brille. Luego por contra se zampa el gol, se lo zampa pero malamente. Pero Gazzaniga tiene estas cosas, a veces le ocurre. Eso afea un poquito su actuación, pero es verdad que como no se resintió en cuanto a la puntuación, yo quiero seguir trayéndolo porque esto es una valoración fantasy. Pero vamos, que el gol se lo zampó con patata y se quedó tan a gusto. Luego Witsel, un jugador bajo el radar. Lo hablamos el otro día en la previa que hicimos con Argamboy. Sacamos un par de jugadores bajo el radar. Uno de ellos es Witsel, que como centrocampista, que al fin y al cabo es su posición de toda la vida, en el Madrid, en Atlético se había desnaturalizado un poco como central, cumplió, pero le vimos alejado de sus prestaciones. Es un jugador que pese a tener 37 años y un ritmo trotón muchas veces que condiciona al equipo, pero es que es bastante potable el nivel que está dando, pierde muy pocos balones, es bastante seguro, protege muy bien la bola, se posiciona muy bien, abarca mucho campo, ya digo, pese a su edad. Tiene mucho criterio en todo lo que hace, es una amenaza a balón parado ofensivo, ayuda en balón parado defensivo, es un jugador muy inteligente, con mucha experiencia, y en Fantasy puntúa muy aseadamente en cualquier contexto. Me parece que es un jugador que lo querría en mi equipo. No haría ninguna venta porque el Girona ha puntuado bien en este trámite de calendario complicado. Es verdad que la permanencia ya prácticamente la tienes acariciándola, aunque los de abajo vienen ganando, y el objetivo superior pues está ahí, te puedes también ensoñar con él. Es verdad que el Girona se puede quedar en una posición un poquito en tierra de nadie donde ni fu ni fa y acabe siendo un equipo que dé más pereza que otra cosa. Creo que ese va a ser su destino, pero por ahora todavía podemos seguir aprovechando las próximas jornadas. Tenemos arriba las lesiones encadenadas, primero de Banat, se pierde lo que resta de temporada, y luego de Abel Ruiz, que parecía haber vuelto a buen nivel y también ha sufrido otro perjance, vamos a ver de qué gravedad. Eso hace que Echeverri, que fue titular en este partido y fue ahí bastante correoso, y Stuani pues vayan a ser piezas con buenos minutos a final de temporada. Buenos chollitos, buenos parches, ya veremos si pueden elevar su categoría de parches a chollos, pero por ahora son jugadores interesantes. Luego la labor arbitral, sobre todo marcada por la acción de Mbappé. Estamos hablando
que es una acción muy aparatosa porque hay sangre de por medio. Lo primero que tengo que aclarar es que el hecho de que haya sangre, obviamente evidencia que ha habido un impacto, no siempre evidencia que haya habido una infracción. Eso quiero tenerlo claro, porque escucho y leo muchos argumentos de como Mbappé tiene sangre, es falta, y muchas veces una cosa no es consecuencia de la otra. Puede haber choques accidentales, porque esto es fútbol, es un deporte de contacto, se pueden generar hemorragias muy aparatosas y no ser falta. En este caso, a mí me parece falta, ¿vale? Quería aclarar eso para decir que a mí me parece falta dentro del área, con lo cual penalti, y el árbitro lo podría haber pitado. ¿Cómo se suelen estas acciones catalogar? Yo creo que los árbitros suelen pitar con bastante facilidad, sobre todo cuando el que realiza la acción es el atacante. Pero cuando es un defensa y más si dentro del área, cuesta más. Estos braceos cuesta mucho pitárselas a los jugadores que son defensas. Normalmente a los atacantes se le pita con mucha facilidad. Pasa siempre también en los agarrones dentro del área, siempre ante la duda se pita peligro. Es la típica frase que se suele decir. Entonces el árbitro no lo pita porque no lo ves en ese momento o siempre tiendes a ser conservador. Y luego la duda está si el VAR tendría que haber entrado o no, si es una acción gris o no lo es. Teniendo en cuenta que durante el partido se habían catalogado braceos de este tipo como faltas, el árbitro debería haber tenido ese mismo criterio y haber sancionado penalti, yo creo de serie. Luego es verdad que el VAR, que entre o no entre, entiendo si lo cataloga como acción gris. Yo también hubiera sido la idea de que hubiera entrado, pero como bueno, estamos en jornada retro, pues jornada sin VAR. Yo creo que debería haber entrado o el árbitro de campo o el árbitro de VAR en ayuda debería haber entrado, pero entiendo también que la jugada es compleja. La jugada es compleja. No me da para armar la que se está montando, también lo digo. Y más teniendo en cuenta el juego del Madrid, ampararse en esto me parece un recurso que es muy habitual, pero que lo que quiere hacer es distraer una realidad. De hecho, he visto acciones similares que se han jugado de forma como esta. En un clásico hay un salto, un braceo clarísimo de Hausen en una jugada que acaba en gol de Bellingham. En un Girona-Barça, de hecho, hay una jugada con el mismo protagonista, Vitor Reis, que también era una acción contra Rashford punible y no se pitó. Entonces, pero es que no me gusta agarrarme a acciones similares porque siempre las hay. Siempre suele haber una acción similar que se ha valorado de forma distinta para tratar de evidenciar un trato de favor hacia tu enemigo. Eso es así. Todos los equipos lloran. Y aunque el Madrid entiendo que se sienta perjudicado porque es un penalti que se podría haber pitado y hubieras rascado esa victoria, pero me parece que no da para la que se está formando. Me parece que no da. Ese es mi veredicto. Creo que es penalti, pero basta ya de lloros. Vamos al siguiente partido. Vamos al sábado. Hablando de lloros. Real Sociedad. El viernes un poco yo lo dije, es un partido de top star aquí que van a salir mal. De hecho, ya cuando tengamos que hacer el siguiente top star va a ser dramático. Yo dije, va a haber muchos jugadores que salgan mal. La Real salió muy bien el último bloque bajo, creo que va a acabar encajando. Por ahí encajó. Ya que Caleta se mete un gol en propia, es como rizar el rizo. Pero la Real, el bloque defensivo había salido demasiado bien la jornada anterior y no es equipo de dos seguidas. Pero es que luego el drama con Soler, con Guedes, con Oyarzábal, se veía venir que alguno de esos, lo que pasa es que cómo íbamos hasta cierto punto a anteponernos. Esto lo he tratado mucho en el Mercato Express, en el vídeo del domingo. He hablado de por qué yo mantendría estos jugadores. Ahí os digo por qué los mantengo. Porque venderlos te va a conllevar, obviamente, pagar con una venta quizá precipitada la calentada que lleves encima, pero es que ahora ya nos da igual lo que estos tíos, especialmente Oyarzábal y Guedes, puedan bajar en estos 10 días, nos da igual. La economía ya no nos importa. Aquí la clave está, con lo que tú saques vendiendo a estos tíos, vas a mejorar en lo que vayas a comprar, el rendimiento que te pueden dar en las 7 jornadas que restan. Yo creo que a estas alturas no. Nos hemos tragado a Guedes, nos hemos tragado a Oyarzábal y Soler más o menos nos ha salvado airosamente la papeleta, aunque no ha sido un top star como en jornadas atrás. Dicho esto, calma. Calma porque no creo que dejarnos llevar por el calentón sea lo más adecuado. Cuando estos jugadores ya disputen la Copa del Rey, cuando la Real se vaya a centrar en los partidos ligueros que le restan, serán jugadores interesantes y potenciados con el cuarto en discordia que será ataque cubo. Vivo unos minutos de cubo, Barrenechea no acaba de calibrar y sobre todo como Guedes está como de la izquierda, equilibra mucho poniendo a cubo en derecha, porque Barrenechea en derecha está desnaturalizado. Barrene se siente mejor en la banda izquierda. Entonces, meter en la banda derecha un perfil más natural como cubo, creo que el equipo va a ganar mucho. De hecho, ya tuvo su impacto cuando apareció, se le vio bien.
tras una inactividad larga y una lesión de las que cuesta volver. Vamos a comprar con ciertas precauciones porque es un jugador que la posible recaída está ahí, pero me parece que es un jugador que puede marcar diferencias en el tramo final porque querrá coger ritmo de competición de cara al Mundial. La venta puede ser Sergio Gómez, que vio la quinta. La quinta no vio la expulsión directa por una acción al límite, que entró el VAR. Hubiera entendido también que no hubiera entrado, porque la altura tampoco es espeluznante. Es una acción de mucho riesgo, pero entrando en comparaciones, que esta jugada, el VAR entre para una expulsión y que la semana pasada Gerard Martín se fuera de rositas con una acción muy similar. Es verdad que en esa acción hubo balón de por medio, pero muy similar. A mí me sorprende. Yo creo una roja clara, pero no entrando el árbitro de inicio con esa sanción, pues quizá en algunos casos el jugador se hubiera podido ir de rositas. Pero bueno, que Sergio Gómez asumió mucho riesgo, era ya un tramo de partido con lluvia, entiendo que puede pasar, y encima a su equipo le acabó costando 2 puntos. Ayer Muñoz, buen parchecito para la siguiente jornada, que la Real juega en casa contra el Getafe, posible bonus defensivo al alcance. Y el Alavés, que también hable en el Donkey Mercato Express, porque obviamente ya son varias jornadas con Quique, ya podemos empezar a sacar ciertas conclusiones, y la conclusión es clara. Y los números no mienten en este caso. El Alavés ha cambiado totalmente el tipo de equipo que es. Anteriormente era un equipo muy defensivo, un equipo muy fiable, un equipo de sacar mucho con poco, de minimizar los riesgos al máximo, y ahora es un equipo que plantea un juego más directo, plantea más un intercambio de golpes, es menos fiable defensivamente, pero genera más ofensivamente. Al final las cifras están ahí. En los últimos 3 partidos ha habido 9 goles marcados por el Alavés. Es un ritmo que, si lo comparas con el resto de liga, la media que ha tenido el equipo, que era uno de los que más le costaba ver portería, es sumamente llamativa. Entonces el Alavés es un equipo que ahora mismo se potencia ofensivamente, pero en defensa, y aquí os personalizo el bloque defensivo, es un equipo no recomendable. Los Tenaglia, que en otras fases han sido interesantes. Los Ibera, que en otras fases han sido interesantes. Son jugadores ahora mismo que no priorizaría, por mucho que el Alavés se juegue cosas importantes, porque la permanencia la tiene que luchar. Ángel Pérez es un jugador que tiene potencial para darnos buenos puntos, no será del todo regular, tendrá sus jornadas buenas, malas, mejores o peores, pero el potencial lo tiene y con ver los partidos te das cuenta. Tampoco priorizaría compras porque al Alavés le viene ahora el Madrid, luego es verdad que tendrá un calendario en el que a lo mejor en algún partido podemos entrar, pero por ahora, si unimos rendimientos que son inestables porque los goles fueron un poquito rocambolescos y el calendario próximo, no entraría demasiado. Me gustaron los minutos de Denis Suárez, puestos a recomendar algún chollete. Hemos visto a Diabaté, tenemos jugadores a bajo precio del Alavés, pero Denis Suárez es el jugador que creo que cambió el partido. No sé si en el Bernabéu será titular, porque al final es un campo donde a lo mejor priorizas otro tipo de planteamiento, pero Denis Suárez creo que va a ser un jugador con peso en el tramo final de temporada, si está al nivel que demostró en el ratito que pudo lucir contra la Real Sociedad. Vamos a hablar del Elche, victoria con portería cero además del Elche, que no hay muchas de estas en la temporada. Fue una victoria, yo diría, no voy a decir inmerecida, no sé si la palabra es inmerecida, creo que fue un partido igualado que pudo caer para cualquier lado, pero sí que es verdad que el Valencia desperdició muchos acercamientos, muchas ocasiones. Dituro fue el mejor, lo he puesto en mantener. Dituro creo que acumuló paradas, algunas de ellas de mucho mérito, también acciones de estas que hace él de vida o muerte, de estas que se te para un poco el aliento, pero creo que al final compensa. Dituro puesto en una balanza te acaba compensando, aunque a veces dudes. El Elche sacó lo que tenía que sacar, es una victoria. A lo mejor el Elche en otros partidos donde ha merecido más se le han escapado puntos, y aquí a lo mejor no mereció tanto, y ese gol de Cepeda valió su precio en oro. Sales del descenso, metes el miedo a otros equipos. Ahora juegas contra el Atlético de Madrid en casa, la siguiente, un Atlético de Madrid post final de Copa, que seguramente también sea un equipo al que le pueda rascar puntos, como se está demostrando. El Elche se tiene que hacer fuerte en casa. Si el Elche se salva es porque en el Martínez Valero es un equipo muy fiable y saca muchos puntos y es muy difícil de batir. El bloque bajo ya digo que es una portería cero muy engañosa, porque el Valencia falla lo infallable. Lucas Beltrán falla una tremenda, Ramazzani tuvo también varias. Hay un despeje que hace Germán Valera que no sé cómo no se mete en el autogol y había un tío para empujarla detrás. El Valencia no sé cómo se fue sin marcar, pero el Elche gana, el Valencia se mete un lío
individualmente pues hay que descartar a Febas. Hemos hablado mucho de Valera esta semana, la de Les, también de Rafamir, pero el que destacó fue Febas. Ante la duda, Febas. Ese sería el titular. Ante la duda en el Elche, Febas es tu hombre. Jugador calidad-precio muy interesante para la recta final de temporada, a pesar de que ya sabemos que Febas, la continuidad parece que no es opción, pero el compromiso parece que está ahí. Víctor Chus, suplente de forma sorprendente, porque parece que Sarabia ha cambiado el sistema. Tiene pinta de que puede ser algo que se consolide y más teniendo en cuenta que ganaste. Vuelves a apostar por mezclar a Buba Sangaré y a Tete Morente en el mismo 11. Al final estamos hablando de un equipo muy líquido, de un equipo con posiciones muy alternas, con mucha dinámica entre todos. Y Sarabia siempre es capaz de cambiar de un partido a otro durante el mismo partido. Pero lo que hemos visto es que pretendió de un defensa para meter a un centrocampista más. Entonces estamos hablando de que el Elche, es verdad que tenía la baja de Aguado y de Vigas, ya veremos para próximos partidos, pero esta especie de 4-4-2 puede mantenerse. Además, jugadores que llevan a la puerta como Cepeda pueden quedarse. Vimos buenos minutos de Gonzalo Villar, o al menos minutos dignos para poder contribuir. No estuvo mal Martín Neto, Sangaré va dando pasos hacia adelante, Petrov bastante bien. Hay jugadores muy baratos en el Elche que son aprovechables. Quizá la venta sería Víctor Chus, que aunque pueda volver a tener protagonismo a futuro, por ahora parece que lo ha perdido. Y el Valencia, 2 derrotas seguidas, se vuelve a meter en un lío. Pues ahora volverá a ganar. Es que el Valencia es un equipo así. Lleva toda la temporada así. El Valencia es el equipo que le cuesta mucho al final tener rachas, pero cuando tiene una mini racha positiva empieza a perder y cuando arrastra una racha negativa coge una mini racha positiva. Entonces del Valencia es difícil que esperar, si más ahora porque si ya de por sí metió 4 cambios Corberán, entró Ugrinic, entró Thierry Correia, entró Umar Sadik y entró Lucas Beltrán, y aún así Palmaron, pues para el siguiente día puede seguir moviendo cosas. Ya veremos si vuelve Ney Núñez, a lo mejor Hugo Duro vuelve a tener opciones, Javi Guerra podría regresar al 11, vimos con minutos a Pepe Lu que capaz lo repescas. Al final tienes ahí elementos como Danjuma o Diego López que pueden ayudarte en algún momento. Entonces, bueno, veremos a ver el Valencia a futuro. Por ahora no iría más allá de Ramazzani. El partido de Ramazzani fue para tomárselo muy en serio. Venía de actuaciones más discretas, pero claro, lo que te aporta Ramazzani en comparación a lo que te aportan el resto de atacantes del Valencia está años luz. Es el único jugador con cierta autonomía que es capaz a veces de encarar. No siempre toma la mejor decisión, le falta un pelín de definición, pero la sensación de peligro estuvo permanentemente. Ramazzani ahora mismo sería la mayor certeza. Me gustaban los minutos de Rioja. De hecho, la puntuación de Rioja fue bastante buena. No sé por qué lo sustituyó tan pronto. Quizá está perdiendo la fe. Se puede venir algún maquillazo de Rioja pronto. Pero bueno, no creo que fuera ni mucho menos super partido. He visto yo muchas actuaciones más discretas que esta de Rioja. De hecho, me sorprendió cuando lo vi sustituido. Javi Guerra señalado totalmente. Podemos prescindir de él. Es un jugador por ahora falto de grandeza y lo ha evidenciado. Calidad le sobra, pero grandeza le falta. Y Beltrán, que sí que confío, pero es verdad que también se queda corto. A la hora de la verdad, medirle se queda corto. Habría que pedirle algo más. Un jugador que se esfuerza, que tiene buenas ideas, tira bien de enmarques, da soluciones a compañeros. A la hora de la verdad se queda corto. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que hay en plantilla, creo que sea un jugador de utilidad. Vamos a hablar del Barça. Me parece a mí que... Bueno, la Liga ya está virtualmente sentenciada. 4-1 ganas el derbi. Sobre todo lo que me sorprendió del Barça fue las pocas rotaciones de Flick. Vamos a ver si pasan factura. Luego vimos 2 horas después al Atlético de Madrid, que dosificó absolutamente todos. El Barça, lo que más me sorprendió fue lo de Pedri. Ya no que fuera titular, sino que se cascara todo el partido. Yo entiendo que la Liga la quieres priorizar, pero es que el discurso de Hansi Flick había sido lo contrario en la previa. En la previa Hansi Flick, no sé si lo escuchasteis, suelta que la Liga está muy bien, pero que aquí lo que sueñan los aficionados, entrenadores y jugadores, que ganar la Champions. Pues te juegas en 3 días el poder continuar vivo en Champions y la cosa no pinta bien. Y arriesgas con jugadores que te deben de catapultar hacia la remontada, como Lamine o Pedri. Lamine se dice que había tenido malas sensaciones en el último entreno. Pedri venía de ser sustituido al descanso. Yo ya empiezo a pensar que fue más una decisión técnica, mira lo que os digo, pero que se quieren cubrir para que no se señale a Pedri como un jugador al que el partido le estaba sobrepasando por encima en lo físico. Hablo del partido contra el Atleti. Bueno, vamos a pensar que había una molestia, pero si realmente la había, ¿qué hace Pedri cascándose 90 minutos contra el Español? Con el Madrid habiendo empatado el día anterior. Yo no lo entiendo. De hecho, cuando se lesiona a Gerard Martín,
creo que Flick ahí debería asumir la responsabilidad. Parece que no es nada, pero si se te lesiona un tío por no rotar, creo que es responsabilidad de Flick, creo que asumió un riesgo. Y obviamente aquí yo calibré mal, sobre todo con Pedri y con Lamine. Pedri no hizo una gran puntuación, Lamine hizo una puntuación brutal. A ver, con Lamine yo dije que alinearais. O sea, no creo que haya sido mala lectura. Con Lamine siempre hay que correr ese riesgo, siempre. Con Lamine se alinea siempre, no hay duda, se alinea. Otra cosa es que vayamos con mayor o menor miedo. Pero yo como culé creo que rotarlo no habría estado mal. Es verdad que con Lamine a lo mejor, oye, ha conseguido esas sensaciones que quería, se va con un buen partido, y a lo mejor es lo que él necesita. Puedo entender esa gestión para enchufarse de cara al martes. Y a lo mejor el equipo también necesita, después de una derrota y un mazazo, esa inyección de moral con su afición, ganar un derbi con cánticos al final. Ahora entraremos en esos cánticos. Creo que a lo mejor el Barça Flick valoró eso. Y luego valoró que es un derbi. A lo mejor lo vemos desde fuera. Yo, aunque sea un culé, no vivo esa rivalidad. Pero en Cataluña, el partido contra el Español, pues todavía es un derbi. Y aunque ahora mismo sea un derbi que casi molestaba por calendario, pero no deja de ser un derbi. Y de hecho en las celebraciones te das cuenta como los jugadores, esa cultura de derbi, sobre todo porque hay muchos catalanes o muchos canteranos en el equipo, pues lo viven. Y tienes a Joan García en el equipo, que al final él también lo ha vivido y saben cómo se les ha tratado al Barça otras veces que han ido allí, han ganado ligas y no han podido celebrar, o en el partido de ida, cómo recibieron a Joan García. Quiero decir, entiendo que este partido del Barça se lo tomara no como un trámite, sino como un derbi. Y que quisieran, pues ya que el Español venía mal, si pueden todavía pisar un poquito más el pellejo del rival, hacerlo. Eso es lo que a lo mejor no calibramos bien en cuanto a la planificación rotacional. No quiere decir que me parezca bien. Creo que si el partido del martes se alarga, si por lo que sea el partido se alarga, se vuelve muy exigente físicamente, o quién sabe si va a una prórroga, tú vas a pagar este esfuerzo. Creo que eso es imprudente e innecesario. Creo que el Barça podría haber ganado igualmente el partido, o aunque hubieras tropezado, creo que era un tropiezo no doloroso. Pero bueno, en clave fantasy, Lamine Yamal va a seguir siendo... Bueno, es que Lamine Yamal juega siempre, o casi siempre, o él quiere jugar casi siempre, entonces, bueno, es una obviedad, y más viniendo a ser el MVP de la jornada, pero bueno, Lamine. Luego, los titulares se mantienen, es lo mismo que he dicho con el Madrid. ¿Puede el Barça rotar a partir de ahora con la liga ganada? Yo creo que hasta que no esté matemáticamente ganada, el Barça va a ir con un bloque reconocible, salvo que se meta en semis de Champions. Ahí sí la cosa cambiaría y por eso el asterisco. Si el Barça pasa de ronda, yo creo que cuando haya el eliminatoria a Champions, rotará sí o sí impepinablemente. Pero si no, es que ya solo le queda la liga. Ya solo le queda ser campeón lo antes posible. Y ya una vez sea campeón, ya ahí sí que nos planteamos las ventas, porque ahí sí los jugadores empezarán a pensar en el Mundial y en otras cosas. Pero hasta que el Barça sea campeón matemáticamente y especialmente hasta que pase el Clásico, creo que el Barça todavía es mantenible en su bloque titular. Y Gavi puede ser el chollito. Es verdad que Gavi, como dije en el Donkey Mercato Express, me parece un jugador que en Fantasy siempre va justito, pero al precio que está actualmente y con el rol que puede tener, pues a lo mejor puede tener minutos de cierta calidad. Aunque ya habiendo vuelto De Jong, volviendo Bernal, vamos a ver. Nunca creo que va a ser una certeza. Pero como chollo, no más, como chollo podemos tirarle. Y luego el español que sigue en esta racha infinita, tuvo algún tramo bueno en la segunda parte, con opciones de puntuar, pero bueno, el español está en apuros. No sé si esta segunda vuelta podrá tener consecuencias, porque Manolo creo que está quedando tocado. Me parece un buen entrenador, el mejor entrenador que el español podría tener, pero claro, todo tiene un límite. O emites ya unas sensaciones de que el próximo proyecto puede tener otro aroma al que está teniendo últimamente, o es para replantearse cosas. Es un equipo que sobrepuntúa al principio, lo decimos cada lunes, pero es que esta racha parece no tener fin. Vamos a ver si ahora en Vallecas, es que es complicado. Tienes un colchón, pero cada vez el colchón va siendo más pequeño. Ya para objetivos mayores no te va a dar, entonces ya solo te queda certificar permanencia y mejorar sensaciones de cara a la temporada que viene. Es lo que le queda al español. Ahora tiene sanción a Urco, podría ser sacrificable. Si lo mantenéis no creo que pase nada. Pero va muy justo. Ofensivamente va justo. Defensivamente no son las sensaciones de la pasada. Dimitrovic hizo buenas paradas. También creo que pudo hacer más en algún gol. En definitiva, el español obviamente tiene muchos problemas y por eso lleva tantas jornadas sin ganar. Tiene problemas básicamente en todas las líneas. Y es un equipo que ahora mismo pasaría, no compraría nada.
Quizá mantendría a Pol Lozano por el gol, por la sanción de Urco y poco más como parche. Y Calero puede ser un chollo porque ha estado fuera y puede ser un jugador que está puntuando bien antes de caer lesionado. Pero tampoco es que me apasione. Y luego sí que es verdad que creo que el Barça y Lamine Yamal tuvieron un poco de exceso en la celebración. Lamine Yamal es verdad que puso un post, creo que innecesario. Es verdad que, ya digo, veo con mucha distancia la rivalidad. Para mí es que es insignificante, pero porque soy un culé de fuera de Cataluña. Entonces, para mí el español es que ni me genera animaversión. Un pelín con lo de Joan García últimamente y porque tal, pero no le tengo animaversión. Entiendo que a lo mejor alguien del Barça, cuando la perica es una afición que te odia de forma extrema, pues entiendo que le quiera ganar. Entiendo que ahí se pueda ver y la celebración, más allá de que hay cánticos normales de rivalidad entre aficiones, pero creo que los jugadores han entrado demasiado al trapo. Y ahora es momento de menos celebración, menos cántico y más mentalidad con lo del miércoles. Ese es mi punto de vista, ¿vale? Pero bueno, sin más. Y vamos a cerrar el sábado con el Sevilla Atlético de Madrid. Bueno, el Sevilla tuvo que ganar, le costó horrores, sufrió horrores. Pero es que el Atlético de Madrid ahora mismo es una bendición tenerlo enfrente. El Atlético con suplentes y canteranos casi se te complicó la vida. Al final tiró de Isaac Romero. Creo que va a sacar cositas de aquí. Isaac Romero va a ser un jugador, si el Sevilla se salva, necesario. Necesario. Un jugador de mínimos, pero que se forzó un penaltito, se fue con buena puntuación, pudo marcar. Que te va a fallar algunas. Que está maldito. Pero que también es un recurso que tenerlo en plantilla y no aprovecharlo me parece un lujo. Vargas también, obviamente, es el que te puede elevar un poquito el nivel, te puede dar un poquito de creatividad, un poquito de chispa, te dio una asistencia en el córner. Tampoco es el Vargas Prime que hemos visto en otras fases de temporada, pero es un Vargas que se puede ir acercando a ello y que es comprable como habrá en el Donkey Mercato Express. Quique Salas, lo vengo repitiendo, creo que va a dar muy buenas puntuaciones Quique Salas, aunque el Sevilla se sigue empeñando en complicarse la vida defensivamente y encajar cada semana, pero Quique Salas creo que es un partido soberbio y sobresaliente, sobre todo en lo estadístico. Gibril Shaw fue sacrificado, me da en la nariz que no le acaba de entrar por los ojos a Luis García, que tiró de Manu Bueno, y es verdad que no tiene muchos perfiles de centrocampistas, solo tiene perfiles físicos, casi cromos repetidos, y Shaw es verdad que dentro de esos perfiles físicos es el que tiene otras cosas. Puede acercarse más al área, puede tener posiciones más avanzadas, pero aún así creo que no le acaba de terminar de gustar. Entonces, bueno, le vamos a ver, yo creo, de suplente más de una semana. No deciros nada más del Sevilla, tampoco es un equipo que me acabe de apasionar. Creo que la victoria esta le restará un poquito de urgencia porque empezaron el partido en descenso y eso es difícil de gestionar. El Pizjuán va a pesar. Creo que los partidos del Sevilla en el Pizjuán va a ser un equipo recomendable, pero las limitaciones de plantilla siguen estando ahí. Es un equipo muy justito en generación de fútbol y que juega sobreexcitado. Y el entrenador es el primero que le veo sobreexcitado. Que Luis García es muy así y hacerla ha venido bien, pero creo que para este Sevilla la sobreexcitación que lleva encima a Luis García le puede ser contraproducente, ya veremos. Y Atlético de Madrid que casi me dan ganas que ni analizarlo, porque es que es un equipo que lleva 2 meses, casi 3, pasando de la liga. Es que no quiero nada, no quiero nada. Y vamos a ver si esto cambia en algún momento. Tiene pinta de que encima vas a pasar ronda en Champions, con lo cual pues todavía esto se va a dilatar más. Al menos la final de Copa ya quedará atrás, pero ya para la 33 creo que va a seguir siendo un equipo que vaya rotando, que vaya gestionando esfuerzos y la liga es que le da absolutamente igual. Ya sé que alguno me ha dicho, no es lo mismo ser tercero que cuarto, obviamente, pero sí tienes que priorizar el descansar a tus jugadores por un objetivo mayor, que es clasificarte para una semifinal o final de Champions o ganar una Copa del Rey, pues ser tercero o cuarto es una minucia absoluta. Entonces es que no hay debate. Y lo hemos ido viendo. Ha ido metiendo a canteranos, que muy bien, chapó por ello. Sobre todo Julio Díaz creo que puede ser aprovechable porque al Cholo le habrá gustado lo que ha visto. Yo creo que ha visto ahí un jugador preparado. Y al final la asistencia que dio el partido que hizo fue interesante. Y si acaso lo único debatible aquí es la portería. Porque alguno podéis tener un Muso por ahí. No digo que lo vendáis, pero que va a ser una portería de la que huir. Porque no sé cómo lo va a gestionar. Yo, como dije en el Donkey Mercato Express, creo que Oblak no va a volver hasta que pase la final de Copa del Rey. Creo que Musso debe jugar contra el Barça y contra la Real Sociedad. Si no, creo que Simeone está cometiendo un error del que se puede arrepentir. No porque Oblak sea mal portero, sino porque lleva mucho tiempo sin ponerse debajo de una portería. El que tiene dinámica de portería ahora mismo es Musso. Creo que sería una imprudencia meter a Oblak en un partido como este sin uno previo. Entonces Oblak a lo mejor vuelva a la Liga en la 33. Pero es que no lo sabemos tampoco, ni hay garantías, con lo cual es una portería de la que huir.
Hasta aquí el análisis de la primera parte. No iros, que queda mucha tela por cortar. Venga, segunda parte de la resaca, vamos a los partidos del domingo. Una jornada que arrancó con este Osasuna Betis, reparto de puntos, yo diría que justo. Osasuna propuso más ante un Betis cansado que no rotó, pero al final un puntito que seguramente sabe a poco. A un Osasuna que, sabiendo que a domicilio le cuesta, en casa debe asegurar este tipo de partidos. Aún así, bueno, vimos un Osasuna que supo rehacerse. Es verdad que se encontró con un penalti que yo diría que era muy fronterizo, porque Errando pone mucho de su parte. También cierta torpeza, en este caso, del jugador del Betis. Y Budimir, que no perdona, porque es un jugador que siempre es alineable en el Sadar, es un top star, porque es que en casa no falla. Si hay alguien que asegura rendimiento, es Budimir cuando juega en casa. Y una semana más lo mostró. ¿Hizo un gran partido? No, pero es que en un par de jugadas, en 2 pestañeos, Budimir te salva la puntuación. Se sacó un córner, te lo remató, casi te mete un chicharro. En ese mismo rechace del portero hay un penalti y lo transforma con una tranquilidad, porque es verdad que Budimir habrá fallado el penalti más absurdo de la historia, pero más allá de ese no le encuentras un fallo. Y además ni cerca de fallarlo suele estar. Y eso genera mucha tranquilidad. Y a Osasuna le da muchos puntos y a nosotros como manager también. Quizá Víctor Muñoz, que no hizo mal partido, de hecho tuvo un trayazo de fuera del área, tuvo otra que le detuvo Valles, que estuvo muy bien, Álvaro Valles, hay que decirlo. Estuvo cerca del gol porque siempre lo está. A lo mejor no tuvo esa chispa o esa efectividad a la hora de irse de los rivales, porque es verdad que quizá acumuló más pérdidas de balón que de costumbre. La puntuación tampoco fue nada del otro mundo, pero diría que fue un partido que más o menos le mantiene vigente y es un jugador y una sociedad sobre todo que creo que nos va a dar muchas alegrías de que al final. Un Osasuna que no sabemos más o menos su libreto, su once inicial, con alguna que otra duda. Esta semana falta a Boyomo, la que viene faltará a Catena. Podemos aprovechar para vender si alguien quiere, porque ahora mismo el cortoplacismo es lo que nos tiene que guiar, salvo con jugadores que marquen muchísimas diferencias. Entonces, de cara a la siguiente jornada, que el Osasuna va a jugar abriendo jornada de más la intersemana contra el Athletic Club, en esa especie de derbi, no va a estar Catena. Buena oportunidad para que Errando haga un partido de estadística agradecida, al igual que Boyomo, que volverá tras sanción. Entonces, un Chollo y Catena sería el jugador prescindible. Mantenemos a Víctor Muñoz, pese a que la puntuación no fue nada del otro mundo, y quizá lo más reseñable es esa posición de mediocampo donde Iker Muñoz poco a poco le va comiendo terreno a Lucas Torro, sobre todo para los partidos como local. Además hizo un buen partido y de hecho lo mantuvo hasta prácticamente el minuto 80 y mucho. Eso demuestra que está contento con él. Lo que pasa es que Torro, quizá para otros escenarios de mayor juego aéreo, como puede ser San Mamés, puede ser una pieza que también vaya alternando. Y Budimir, bueno, qué deciros de Budimir que ya no hayamos dicho. Vamos con el Betis, que sacó un punto a domicilio y el Betis puede dar gracias que el Celta está regalando semanas, porque si no el Celta ya lo hubiera adelantado, a poco que en Balaídos hubiera hasta acertado contra equipos de la zona baja. Los 6 puntos, ahora luego hablaremos del Celta, que se han dejado contra Oviedo y Alavés, le permiten al Betis seguir estando quinto, a pesar de que está, al igual que el Celta, atento a otras competiciones, pero aún así el Betis, y lo está mostrando Pellegrini con sus últimas decisiones en cuanto a elección de alineación, está dando prioridad a la Liga también. No sé si le llegará para todo al Betis, pero ahora que recupera algunos efectivos, como los Chelsea, que ya leímos con minutos, y al menos demostró que es una pieza que va a sumar, una pieza que se ha echado de menos pese a que no está en su mejor año, creo que Lo Celso desde ya va a ser un jugador aprovechable y le vamos a ver en una titularidad o en la 33 o en la 32. En una de esas dos, Lo Celso, además no inscrito en Europa League, va a ser titular en una de esas jornadas. Es una compra que yo priorizaría. Abdel Alideles, que durante la semana el picorcito ya lo avanzamos, fue titular, había cierto riesgo de rotación, pero ya había descanso en la jornada anterior y Abde era un fijo esta semana, marcó además una gran definición, tuvo otra que estuvo a punto también de mandar a guardar. Es un jugadorazo Abde, sensación de peligro permanente, le faltó un pelín de constancia en el partido, quizá, bueno, al final el jugar jueves-domingo tiene esto, empiezas con chispa, pero la chispa te alcanza hasta donde te alcanza. Se quedó en la reserva ya Abde y cuando Abde se quedó en la reserva el Betis fue conservador y se conformó con ese puntito que creo que era lo máximo que podía aspirar. Abde sigue siendo uno de los jugadores más aprovechables. Es cierto que ahora mismo el Betis no sería el manantial donde más pescaría yo, debido a que es un equipo que pese a que tiene cosas en juego, tiene otras competiciones y otras distracciones. Anthony vio la quinta, ya de por sí era un jugador desaconsejable. La quinta volvió a ser sustituido. Anthony no está bien, es una obviedad. Lo venimos diciendo hace mucho. Ahora mismo es una línea roja, una red flag
tremendísima que tampoco hace falta que incida en ella porque lo sabéis. No hay jugadores a bajo precio aprovechables en el Betis. Lo Celso es verdad que es una oportunidad de mercado interesante. Isco poco a poco va integrándose con el grupo, entrando en dinámica. Vamos a ver si pronto le vemos y obviamente también será otra oportunidad de mercado. Pero más allá de eso y de los ya mencionados jornadas atrás, los Bellerín, quizá una Altimira, podrían haber sido algunos chollos, pero como ninguno viene de hacer una gran actuación, tampoco he querido personalizar en ningún. Un Betis que ahora le vienen 2 partidos complejos, pero que van a marcar su futuro. Creo que son Villarreal y Real Madrid. Girona y Real Madrid. Son 2 partidos complejos hasta que juegue también este jueves, que también le va a marcar el saber si sigue en la competición europea o no. Eso va a marcar el futuro del Betis. Entonces vamos a esperar el Betis. Si pasa ronda, seguirá siendo un equipo para ver con cierta distancia. Si por lo que sea queda eliminado, pues pasará a ser un equipo más interesante. Como interesante fue la victoria del Mallorca, un equipo que de Michelis le ha cambiado la cara. 3 victorias en los últimos 3 partidos en casa y en cada cual mejorando sensaciones. Vimos un Mallorca que ganó al Español, pero creo que ese día hubo una parte de azar que tuvo mucho que ver en un partido que no fue bueno del Mallorca, pero con la superioridad numérica y alguna acción arbitral rigurosa pudo sacar el partido. Luego contra el Madrid hizo un muy buen partido, el partido que tenía que hacer, pero es que contra el Rayo hizo el partido completo. Fue la actuación que ya catapulta a este Mallorca hacia una mejoría clara. Sobre todo en rendimientos individuales, también a nivel colectivo, ha encontrado una propuesta. Es un equipo que quiere tener más el balón. En la época anterior se veían nerviosos, precipitados en cada toma de decisión. Ahora, aparte de que tienen clara la receta y siguen maximizando los perfiles que tienen en plantilla, se sigue buscando a Murici, se busca en velocidad a Lubumbo, que también es un jugador que ha demostrado esta semana que puede proteger bien el balón. Y en el centro del campo los jugadores no renuncian a tener la bola. Está Pablo Torre como filtrador de pases, en una zona más de base de la jugada de Darder, que está reencontrándose con su mejor versión, y luego pues jugadores que ponen su esfuerzo al servicio del equipo, como es el caso de Mascarell, de Morlanes, y al final lo que hace es que sea un equipo competitivo, un equipo que está recuperando solidez defensiva que no había tenido en toda la temporada. Se quedó sin encajar contra el Rayo, un Rayo que verdad que tuvo ocasiones, y también contra el Madrid, buena versión, solo encajando 1. Y un Leo Román que también, aunque no lo destaquemos aquí, parece que está dando brotes verdes. Un portero que contra el Madrid hizo una gran actuación y ahora por fin alcanza esa portería cero. Es un portero a la misma calidad-precio, diría que más que interesante. Igual que otros a la baja como Sivera, otros a la alza como Leo Román. Tenemos que tener siempre vista y ser rápidos para hacer esos cambios de portería. El Pirata era Top Star número 1, súper contento. Aquí sí que estoy deseando que vengamos en el próximo vídeo de Top Star y Orsan nos ponga ahí con su doble dígito al Pirata, porque estoy contento. Sacrificamos a algunos jugadores en rango alto de Top Star para priorizar a Muriqui y fue bien, funcionó el Pirata, marcando además goles con su sello al primer toque en ambos, sabiéndose colocar, y sobre todo son las cifras, superando los 20 goles, colocándose a 2 del Pichichi, y tiene muchísimo mérito estar a 2 goles de Mbappé jugando en el Mallorca, un Mallorca que empezó el partido en descenso, y eso también habla bien del equipo que esta vez no se le vio con ansiedad, sabían que era un partido que podían sacar adelante. El calendario del Mallorca no es malo, ahora le viene el Valencia. Vamos a ver qué tiene Lubumbo, no lo he traído aquí porque está pendiente de prueba, vuelve Valien, pero habrá ahí un quilombo en la defensa porque buena versión con David López y con Mascarell. Vamos a ver cuando vuelva Valien quién es el sacrificado, porque ya sabéis que Raillo está fuera, también está Kumbula por ahí, que vuelva a tener el alta, entonces ahí va a tener bastantes mimbres a su favor. Buena versión de Mojica, uno de los jugadores recuperados. Mojica nada tiene que ver el que veíamos con Rasade al que estamos viendo ahora. Mojica muy sólido, un Mojica muy correcto, minimizando los errores y sobre todo pues aportando lo que tiene, que es ese recorrido y esos buenos centros que pone en muchas ocasiones. Y es una versión de Mojica muy aprovechable en Fantasy, ahora que el equipo acompaña. Y Morlanes puede ser un chollo con la boca pequeña, le marcó al Madrid. Vamos a ver si puede ser un jugador que en algún momento se caiga del 11 con la entrada de Darder. Creo que eso es una posibilidad que acabemos viendo. También vimos el primer gol de Virgili con el Mallorca, que puede ser también una oportunidad de mercado, sobre todo si el Lubumbo se confirma alguna semana de baja. Virgili que marcó, es verdad que fue un gol de oportunista, pero lo necesita para coger confianza. Será un jugador que sume seguro en la fase final de temporada, y lo bueno de Michelis es que tiene enchufado absolutamente todos los jugadores. Todos creen, todos suman, todos empujan, y eso en clave fantasy convierte al Mallorca en un lugar donde tenemos que ir a pescar cosas. Y el Rayo no sabría qué deciros. El Rayo, al igual que el Betis, al igual que el Celta, es un equipo que no está programado para esfuerzos continuados
y cuando te ves obligado o bien a rotar o bien a repetir esfuerzos, el equipo lo nota. Y aunque hiciste un 11 mixto repitiendo con Akomach, repitiendo con Álvaro García, pero aún así el Rayo, que va muy justo de gol, y es el problema de este equipo, apostó por Enteca, que me parece fue meritocrático después de su gol contra el Elche, pero Enteca le falta esa pólvora. No es un jugador que te encadene 2 jornadas seguidas marcando, rara vez. Entonces el Rayo sufre en eso. Tienes delante un Muriqui, os lo dije en la previa, ¿qué sería de este Rayo con un Muriqui? El Rayo como equipo está mejor, tiene una base mucho más construida y mucho más sólida, pero el Rayo arriba adolece de pegada y el Mallorca la tiene, por eso era favorito bajo mi punto de vista. Muriqui las que tuvo para adentro y el Rayo es verdad que merodeó mucho el área, pero no pudo convertir. Bueno, minutito de Álvaro García, para mí lo más salvable y destacable. Jugó finalmente Cárdenas, no batalla, aunque no parece nada grave. Hubo jugadores que vieron la quinta, tanto Lejeune como Nobel Mendy, 2 jugadores que se van a perder el próximo partido, que en realidad es una final. El hecho de que todos los de abajo hayan ganado, porque es una jornada en la que han ganado absolutamente todos, hace que aquel que haya perdido, como el Rayo, empiece a ver amenaza donde antes no la veía. Los Rayo, Valencia, pueden empezar a temblar. Vamos a ver el Rayo porque tiene la eliminatoria de Conference encarrilada, lo lógico es pasar, tendrías otros 2 partidos eliminatorios de semifinales de máxima exigencia, pero no te puedes relajar en Liga. El Rayo, este intersemanal, este combo de jornada 33-32, tiene que priorizar. Y vas a jugar contra el Español en casa, un Español que normalmente al Rayo en Vallecas le da mucha réplica, lo vas a tener que jugar sin tus 2 centrales más jerárquicos. Vamos a ver con Luis Felipe y intuyo que Patecís si te va a dar para sacar ese partido adelante con la versión actual del Rayo vallecano. Creo que el Rayo es normal que vea las orejas al lobo y sobre todo cómo está ese clima social con la propiedad. Puede ser un equipo que le cuesta asegurar los puntos. Creo que va sobrado en cuanto a calidad de plantilla, en cuanto a entrenador, en cuanto a filosofía, pero cuando te ves allá abajo y ya quedan pocas jornadas, todo se iguala. Vamos a ver el Rayo, porque no va a poder priorizar, tiene 2 objetivos, uno agónico, otro súper ilusionante, a ver cómo logran ese equilibrio. Ilias Akomach, seguramente hable de Akomach en próximos vídeos, fue titular, no le vimos a gran versión, venía de jugar el jueves, me sorprendió que lo fuera porque arrastraba una lesión de tobillo reciente y 2 esfuerzos continuados, pues me parecería un poquito precipitado. Pero bueno, creo que va a ser un jugador muy aprovechable. En Liga ya no puedes prescindir de él, más que nada porque se ha demostrado que en banda derecha no tienes. Si tienes que desplazar de Frutos en banda derecha, te toca poner a Alemão o Enteca y el equipo no funciona. Cuando de Frutos tiene que ir a la derecha, bien, pero ¿a quién pones por de Frutos? Casi que o tiras de Isi falso 9, como ha hecho en algunas ocasiones. Lo de tirar de Alemão o Enteca, aunque te ocupe con de Frutos la banda derecha, no funciona. La mejor solución siempre es Akomach de Frutos Álvaro, con ese tridente arriba, el equipo va a ser competitivo, con Isi por detrás. Entonces creo que eso lo vamos a ver en Liga, con Ratio, Akomach, esa banda derecha hay que reforzarla, y el Rayo tiene que priorizar el sacar los puntos. Contra el Español es una final, y luego el partido del fin de semana, que ahora no tengo en mente contra quién es, independientemente de ese partido, también el Rayo tiene que intentar sacar ahora puntos que le hagan afrontar la eliminatoria de semifinales cuando llegue, si es que finalmente logra el pase, con ciertas garantías y cierta tranquilidad sobre todo. Choito Luis Felipe de cara a la siguiente jornada, aprovechando que hay bajas en defensa. Y bueno, vamos a hablar del Celta, que vaya semanita. 0-3 contra el Oviedo, 3-0 contra el Friburgo. El Celta es este tipo de equipo. Al final no tengo nada en compra ni en mantener, porque la pereza es absoluta. Ya de por sí la pereza va de serie en el Celta. Pero claro, después de numeritos como este, es tremendo. No sé, tiene que ser el equipo vigués o el aficionado vigués el que lo catalogue. Yo entiendo que al final es difícil criticar al Celta, porque los números son potentes, lo que está consiguiendo este equipo es potente, la identidad que está creando es potente, la ilusión que se desprende es potente y nos llega a todos, los que no somos aficionados del Celta, pero eso no quita que haya que afear. Aunque se pueden argumentar estas 2 derrotas, que haya que afearlas. Y al final el método Giraldez, para bien o para mal, creo que hay que valorarlo. Y en este caso creo que estas 2 derrotas también hay que ponerlas en el debe del entrenador. No vi la del miércoles o la del jueves. Te puede pasar el Friburgo, la Bundesliga en Alemania, te pueden pasar por encima, sobre todo por intensidad. Pero bueno, luego que 3 días después el Oviedo, colista prácticamente desahuciado, venga aquí, te pinte la cara cuando 2 semanas antes el Alavés te había remontado un 3-0. Estamos hablando de que desde que el Celta se puso 3-0, el parcial en casa es de 0-7. 4 goles encajaste seguidos contra el Alavés y 3 contra el Oviedo. Es decir, entre Alavés y Oviedo, 2 equipos medianías de zona baja de la liga, te han metido un parcial de 7-0 en casa.
Esto solo le puede pasar a un equipo como el Celta. Lo que está claro es que el Celta ha perdido la solidez defensiva. Y todo tiene explicación. Nombre claro, Starfelt. Starfelt estaba seguramente bajo el radar, infravaloradísimo, sobre todo porque se está notando su ausencia. Y el que está jugando en su lugar es Eidú, que también hay que ponerle en su debe que no está llegando a esos niveles, que a lo mejor se le está exigiendo demasiado. Pero es verdad que no está alcanzando el nivel mínimo para sostener una defensa que hasta este tramo había sido medianamente segura. Es momento de vender. En el Celta, ¿es verdad que va a quedar eliminado? O en teoría, es verdad que en Vigo sueñan con la remontada y va a ser un partido en el que no tengan ya nada que perder y seguramente el Celta lo intente. Este jueves, y todos nos volcaremos, ojalá se diera y remontaran. Y los equipos alemanes también son muy dados a fuera de casa venirse abajo y todo lo que han ganado en casa lo pierden. Entonces veremos. Pero si lo lógico acaba ocurriendo y el Celta queda eliminado, pues el Celta ya se centrará en esa pelea por la quinta plaza, que es verdad que creo que ha tenido en su mano. Pero si pierdes en casa contra estos dos equipos, bajo mi punto de vista, no la mereces. Creo que el Celta no la va a conseguir porque la ha dejado escapar cuando la tenía en su mano. Aún así, eliminado de Europa ya con solo una competición, el Celta se puede tornar más recomendable. Pero aún así, es que es un equipo que me da tantísima pereza porque es que nunca sabes el tipo de partido que van a hacer. Nunca sabes qué esperarte del Celta. Nunca sabes individualmente qué jugador es el que va a lucir. Y del Oviedo, chapó por el Oviedo, porque lo lógico hubiera sido, después de ver que todos los rivales ganan, que te hagan el Elche, que te hagan el Mallorca, que te han ido ganando absolutamente todos, que cada vez la permanencia numéricamente está tan lejos, y tú aún así ganas 0-3, victoria más contundente, de equipo que dice, ojito conmigo que estoy muy vivo, abandona el farolillo rojo, a expensas de lo que haga el Levante el lunes, que ya es significativo. Encadenas, creo que por primera vez en la temporada, 2 victorias seguidas. Y sobre todo que individualmente y colectivamente hay muy buenas sensaciones. Individualmente, Reina Viñas. Son dos jugadores, esto ya lo hemos hablado mucho lunes aquí. De hecho, diría que lo de Viñas he sido pelma y lo he manifestado públicamente en redes y muchas veces la gente ha dicho que no, que es un tío mediocre, un tío que no tiene gol. Es un tío que tiene dentro un jugador de primera división de valor incalculable. Por intangibles y porque luego tiene movimientos que se pueden convertir en cifras. Es muy intuitivo en el remate de primeras. Es verdad que luego a lo mejor pues, no es el delantero que vaya a hacer números o registros descomunales y la edad de Viñas ya no es la de un chavalín, pero tú ves jugar a Viñas y lo que te da es tremendo. Y lo que agobia a una defensa rival también. Y eso los que habrán jugado con él lo saben. Viñas, como único 9, sin estar muy bien rodeado, está haciendo un temporadón. Y tiene una serie de goles al primer toque. Es un tío potentísimo y es un tío que luego tiene la sangre esa uruguaya, la competitividad esa. A mí me parece tremendo. Bueno, de hecho, la segunda vuelta de Viñas ahora mismo es un jugador fantasy. Es toda una realidad. Se están pagando, yo creo, por Viñas grandes cantidades. Y además Viñas tiene una cosa, porque tenemos aquí catalogados algunos delanteros. Budimir, Muriqui, solamente Carlos Espí, quizá Borja Iglesias, algo menos, alguno más que se me escapa. Son gol dependientes, son delanteros gol dependientes. Luego tenemos otro tipo de delanteros que pueden marcar, eso sería perfecto, pero que normalmente la puntuación nos vamos conforme. Viñas es uno de esos. En las jornadas que no ha marcado goles, Viñas nos ha puntuado de forma notable en muchas de esas jornadas. Luego tiene su cortocircuito habitual y siempre estamos ahí al filo en ese sentido. Pero oye, de Viñas, a mí me parece tremendo. Yo solo me falta ya comprarme la camiseta F de Viñas. Lo que pasa es que no sé si comprarme la del Oviedo o esperarme a su próximo destino. Espero que se quede en España. Y Reina también demostrando es un jugador con muchos quilates de calibre primera división y tanto por Viñas como por Reina muchos directores deportivos ya están toc llamando a la puerta el año que viene. ¿Qué pensáis hacer? No vendería a nadie el Oviedo porque uno tiene un bloque muy sólido. De hecho repito la misma alineación del otro día. Ahora ha visto la quinta amarilla Fonseca, pero bueno, un jugador tan barato, todos si lo tenéis, por solo un partido, además jornadas sucesivas, tampoco es que sea una venta prioritaria. Y como chollete inmediato, Colombato, que en teoría será titular contra el Villarreal. El Oviedo se lo cree, el Tartiere ahora mismo va a apretar. Ganar en el Tartiere va a ser muy difícil. Y el Oviedo está encontrando no solo la solidez defensiva con 2 porterías a 0 seguidas, sino también una versión ofensiva muy correcta y equilibrada, con jugadores que pueden generar peligro por las bandas como Chaira, con un media punta como Viñas que hace cifras, con un Viñas súper enchufado, con un Thiago Fernández que no tiene líderes contra el Villarreal y que también ha dado un upgrade, y luego tiene jugadores que como Hassan pueden desde el banquillo cualquier día revolucionarte cosas. Van muy corto en cuanto a profundidad, eso está claro, y luego la plantilla es escasa en cuanto a calidad, pero
Almada está demostrando ser un entrenador bastante bueno o bastante óptimo, sobre todo en comparación con sus sucesores. ¿Esto Oviedo ilusiona? ¿Esto Oviedo, yo que nunca he sido pro Oviedo, hace que a mí ahora me nazca apoyar al Oviedo y me nazca querer que el Oviedo se salve? Me parece una bonita historia y vamos a ver cómo acaba. Es una de las historias de final de temporada y quiero seguir este Oviedo donde desemboca. Y lo que está claro que en clave fantasy el Oviedo ahora mismo es un manantial de oportunidades. Tenemos que aprovecharlo. Oviedo, Mallorca, son jugadores, son equipos donde tenemos que poner nuestros ojos y nuestros objetivos. Para cerrar la jornada, un duelo de equipos o gigantes a la baja. Pues el que sigue en picado es el Athletic Club. Y de hecho ya San Mamés se manifestó, y yo creo que con razón. Por tramos el Athletic Club yo creo que provocó una falsa sensación de generar peligro, de quizá tener el partido donde quería, pero yo creo que no. Fue un espejismo. El Villarreal en todo momento tuvo más o menos controlada la situación. De hecho, acerté mi pronóstico porque me lo lía. Me costaba ver 2 derrotas seguidas del Villarreal. Es verdad que cuando vi la alineación de Marcelino me costaba también ver que fuera a ensamblar, pero el Villarreal es un equipo que se aprovechó de las deficiencias de este Athletic Club de Bilbao. Le tapó a Nico Williams con ayudas y más allá de Nico, el Athletic Club no supo generar. Luego tiene un agujero tremendo en el lateral derecho y Alfon lo aprovechó. Un fallo grosero de Lecu esta vez y ya se te coloca 0-2 y con un equipo que no va sobrado de gol ya fue muy complicado. El Athletic Club está deseando que acabe la temporada. Está siendo un calvario y un suplicio. Se están haciendo larguísimas. Bueno, de momento las cuentas salen para la permanencia. Al Athletic Club no le va a dar para nada más. La permanencia tiene 38 puntos. Algo más sumará, pero debe dar gracias de que en un momento de esta segunda vuelta sumó 9 de 9 ante rivales de la zona baja. Si alguno de esos partidos se lo hubiera complicado, y de hecho contra el Oviedo o contra el Elche fueron resultados ajustadísimos, y contra el Levante también, de hecho, pese a tener uno más, fueron partidos que ganó con un gol de diferencia entre los 3 recién ascendidos, fueron seguidos y fueron 9 puntos que ahora mismo le hacen pues ver la cosa con cierta tranquilidad, pero las sensaciones son horribles. Es un equipo que ahora mismo yo pasaré olímpicamente. Puede ser seductor para la 33 abriendo jornada contra Osasuna en casa, pero es que ya no sé qué esperar. Yuri es el que más me gustó, el que creo que le va a venir muy bien que esté Nico Williams de vuelta. Uno de los jugadores que sale beneficioso sobre todo de ese 2 contra 1 que le hacían permanente a Nico era Yuri, porque Yuri podía desdoblar y es un jugador que prueba bien el disparo, probó el centro. Es un buen jugador que en un partido por semana y manteniéndose sano es bastante productivo. Berenguer fue el sacrificado, no creo que sea el peor, porque las versiones de Sancet y de Iñaki son lamentables. La de Berenguer tampoco es que sea muy llamativa, pero seguramente sea el que menos jerarquía tiene, por eso fue el que se quedó fuera. Guruceta al menos marcó un golito, quizá eso le dé, y porque al final en el 9 está él y poco más. El resto ya es tirar de falso 9 y de inventos. Y luego Nico Williams sigue siendo la compra, el partido y la puntuación no fue quizá la esperada. Quizá nos precipitamos un poco, pero es que el Villarreal se focalizó en frenar a Nico. Y luego, pues, la gasolina le duró lo que le duró. Y no hay que exigirle más. Con Nico hay que pensar que venía de 2 meses sin jugar y que esto es un proceso poco a poco. En próximos partidos le veremos seguramente rendir de una manera más eficaz. Y luego el Villarreal, pues hizo el típico partido del Villarreal defensivo, transitando, y que cuando se le ponen las cosas de cara es un equipo muy peligroso, porque incide en esa idea y lo tiene claro. O sea, el Villarreal no engaña a nadie. Sabes en su día malo por qué se ha ahogado, pero en el día bueno sabes realmente por qué ha funcionado, porque es un equipo con claros automatismos. El primer gol es una muestra. Es verdad que Marcelino tocó muchas cosas y eso nos hace recapacitar, porque lo lógico tras una victoria es que los jugadores que han visto el terreno de juego y que venían siendo suplentes, por ejemplo Cardona y Alfon, pues pueden seguir el próximo día. Además vio la quinta tarjeta Comesaña. No tengo claro que sea una venta, por eso no lo he traído a la venta. Quizá Moleiro, que es el principal señalado, y más teniendo en cuenta que Alfon, que jugó en su lugar, produjo un gol y luego Moleiro salió y falló una clamorosa. No voy a deciros que mantengáis a Moleiro. Es un jugador que yo pensaba que iba a hacer un buen ras final de temporada con ese orgullo tocado, queriéndose mostrar en el escaparate de cara a una hipotética y remota opción de estar en el Mundial, pero creo que ha quedado sentenciado después de esta semana. Creo que Moleiro es mucho mejor que Alfon y que va a volver a la titularidad, no en el siguiente partido, pero sí en algún momento. El Villarreal ahora va a rotar, bueno, el Villarreal y todos los equipos. Tenemos que ser inteligentes, saber que son 2 jornadas muy complejas de abordar en clave
asegurar titularidades. Y entonces Moleiro, de cara al siguiente partido, de cara a lo más inmediato, de cara al puro corto plazo, es una venta. Con Comesaña no sabría qué deciros, porque cumplirá sanción el miércoles, pero luego estará el fin de semana. Es un jugador bastante aprovechable. Pac Gay, me gustó mucho el partido. Sí que es cierto que se notó que no está bien el centro del campo del Athletic Club. Ahora entendí viendo el partido, a lo mejor no lo había podido ver en anteriores compromisos, por qué Valverde no acaba de dar ese Galarreta a Jaureguizar. Están ahora mismo sin fuelle. Pac Gay se los comió en las transiciones del Villarreal, no eran capaces de interrumpir nada. Vamos a ver el Villarreal que tirará de Alfon, que puede ser buen parchecito para la siguiente jornada, de Parejo me refiero. Alfon también un jugador muy aprovechable a bajo precio, y Sergi Cardona, que marca un golito, gran definición, y yo creo que se hará con el puesto. Para cerrar la jornada nos aguarda este lunes un Getafe Levante. Veremos a ver, sobre todo el Levante, si consigue ganar y agarrarse, porque seguramente si no sea el equipo más tocado de la jornada. Han ganado todos los que están por encima tuya, te has visto colista. Si no sacas el partido contra el Levante, contra el Getafe, se puede hacer muy cuesta arriba la recta final, pero ya me espero cualquier cosa. Capaz que gane el Levante y que se pondría la zona baja, vamos, está que arde. Nos vamos a divertir seguro, el título parece ya virtualmente decidido, pero todavía queda mucho que cortar y 7 jornadas para salir vencedores en nuestra Liga Fantasy, y ese va a ser el objetivo aquí en el Donkey Time. Pues nada, hasta aquí. He grabado el vídeo en 2 partes. Ya casi no recuerdo lo que dije en la primera, pero bueno, pediros un poquito de mesura en los comentarios, no sé si lo he dicho, más que nada porque este lunes he visto que han salido más informaciones con lo de Mbappé, con lo de que Arbelola va a ser el árbitro en la final de la Copa del Rey, que Arbelola es mi colega, que lo vi en la gala del deporte, muy majete y tal, pero bueno, más allá de eso, que al final lo que he opinado lo he hecho desde mi punto de vista particular, y me interesaría que fuera un foro de debate productivo y sano, es decir, opinad lo que queráis, obviamente, toda opinión suma, pero que me conozco a mis clásicos también. Por favor, dejar a los negriratos y cosas y recursos facilones a otros canales. Aquí, por favor, unos mínimos para opinar. Si os quiere, hasta la próxima.